Pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante con el pueblo. Pa'lante. Bueno, es un placer inmenso para nosotros conversar con buenos amigos, reencontrarnos en un espacio tan especial de conversación. Roberto Tineo, David La Antigua y todo el equipo de Luna con el Pueblo a través de Luna TV, Canal 53. La diáspora que siempre está ávida de contenido, de buenas noticias, de el palpitar de la sociedad dominicana, porque el que vive fuera del país siempre tiene la intención, siempre tiene el anhelo en su corazón de regresar al lar nativo, a su patria chica, a disfrutar con su gente, luego de pasar una vida entera trabajando fuera del país. Y es grato para nosotros recibir en esta noche a un buen amigo que desde Massachusetts nos ve diariamente, a Roberto y a la programación de Luna TV. Yo quiero que mi hermano Roberto Tineo introduzca a su buen amigo de tantos años, no, Sócrates Regalado. Yo solamente tengo que decir, como le decía, porque ahora ya es el pastor regalado, Sócrates está... Sí, pero dígale como usted popular. Bolile, como yo le decía, y le decíamos en el ensanche Bermúdez. Aquí está Bolile. Bolile, y en la radio de Santiago lo conocían sí, así. Como Sócrates Regalado. Y una promoción decía, de este lado, Sócrates Regalado. Haznos una panorámica, Sócrates, de cuándo te fuiste del país, cómo comenzaste a trabajar, cómo llega a pastor evangélico. Sí, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Tenía mucho tiempo que no venía aquí al país, pero tenerlos a ustedes allá y mirarlo a través de este espacio es como estar en el país. Es que ustedes nos introducen al país, a pesar de la distancia, nos introducen y yo quiero felicitarle públicamente por el trabajo que vienen haciendo, de verdad. Y muchas cosas de las que no nos enteran otros, ustedes nos enteran. Y eso es importante. Eso es muy importante. Yo quiero que tú me des, como dice Roberto, una pequeña panorámica de cómo el inmigrante, cómo ustedes los dominicanos, que por una razón u otra tienen que salir de nuestro país, a forjar un nuevo porvenir, a criar a su familia, a sus hijos, a buscar la manera de progresar. ¿Cómo ven la República Dominicana hoy? ¿Hace cuántos años estás en Estados Unidos? Yo entré a los Estados Unidos en 1986. En el 86. Sí. La República Dominicana del 86 a ahora es muy diferente. ¿Cómo ves o cómo perciben ustedes la realidad social del dominicano aquí? Y luego me dices cómo la realidad social del dominicano allá como inmigrante. Allá muy difícil como inmigrante. Allá muy difícil. Aquí, precisamente de eso hablábamos en los tiempos que nos conocimos. Roberto Tineo, cuando vino aquí, ganaba 140 pesos mensuales. Yo en Radio Nacional ganaba 250. O sea, era otra sociedad. Era otra sociedad. Completamente era otra sociedad. Y entonces, la razón por la cual nosotros nos fuimos de aquí es porque no encontramos una sociedad que nos protegiera. Lo que está pasando ahora, que es la realidad del dominicano ahora, que más de 1,5 millones de dominicanos ha tenido que emigrar. ¿Cómo ven ustedes la realidad de ahora del dominicano que se queda aquí a echar la pelea? Hay muchos que quieren venir. No desmeritando el trabajo que hacen ustedes fuera del país, porque es un pilar de la economía dominicana, la cantidad de recursos en remesas que ustedes y de lo cual nos sentimos gratamente agradecidos, ustedes envían a nuestro país. Es algo increíble, pero realmente hay muchas de las personas con quien yo he conversado dicen que quieren regresar a la República Dominicana porque quieren hacer un aporte. El país está ávido de gente que quiera hacer algo para sacarlo adelante. Yo le decía a Roberto que como dimos pasos en la poesía coreana del ensanche Bermúdez, y hablábamos de Pedro Mir, del poeta nacional, que en aquel entonces el poema que más se proyectó fue Hay un país en el mundo. En el mismo trayecto del sol. En el mismo trayecto del sol. Pero yo le decía a Roberto que Pedro Mir ahí declaró una palabra que hoy como que retumba, y si uno analiza
esa palabra tiene mucho que ver porque parecería como que Pedro Mir se convertiría en un profeta poético para los tiempos de hoy. Porque Pedro Mir llamó a la República Dominicana país inverosímil. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Algo increíble. Algo increíble. Pero estamos hablando de años y años atrás, de un hombre que tuvo que hacerse una colecta para poder tener una casa. Sí. Y es el poeta nacional. Y el poeta nacional de la patria. Y murió en la miseria. En la miseria. Y ahora cualquier, la miseria aberrante. Y ahora cualquier individuo, cualquier tiene todos los cuartos del mundo. Vive en un apartamento de 5 o 10 millones de dólares. Por hacer acciones indebidas e indecorosas. Pero y yo digo, ¿y quién recuerda al poeta nacional? Precisamente por eso. ¿Quién recuerda a Camaño? Lo recordamos la semana pasada nosotros. Sí, lo recordamos. Y algunos que fueron... ¿Quién recuerda? Ha renegado el partido de gobierno, y el partido de gobierno ha renegado de Don Juan, porque Don Juan también, como tú dices, que Pedro Mir murió en la miseria. Una colecta a Don Juan. Recuerdo como ahora que fue... hicieron una colecta. Pepín Corripio encabezó un grupo de empresarios y le hicieron una casa a Don Juan. Sí. Un grupo de empresarios. ¿Cómo Y le es posible? regalaron una casa. En esta sociedad, en una sociedad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se explicaría al eso? doctor David? José No, eso es Francisco Peña Gómez. inexplicable. Óigame, Inverosímil. Por eso Como es decía el inverosímil, poeta. como dijo el poeta. óyeme, al doctor Sí. José Francisco Peña Gómez le regalaron una casa en Cambita Garavito Garavito, también, en San donde Cristóbal. murió José Francisco Peña Gómez. Y ahora cualquier alcalde pedáneo es rico a través Sí, de la Roberto, política. pero esa es la diferencia de esos grandes hombres que no antepusieron sus proyectos personales, Sí. sus apetencias que todo ser humano tiene. Todo ser humano quiere progresar. Pero debe ser medida, tienen que ser apetencias medidas, con Claro. comedimiento, no como la mayoría de los políticos de este tiempo y los empresarios y la gente que nos dirige, Que la gula los que mata. es desmedido. La avaricia y la Y gula entonces los mata. estamos frente prácticamente a una hecatombe social que realmente es para pensar. Esa es la visión que tiene el dominicano que está fuera del país con todas las informaciones ¿Qué que tiene? maneja diariamente, que son bombardeadas a través de las redes sociales. Pero además, los dominicanos y dominicanas que habitamos como emigrantes, somos emigrantes, tenemos la sensación de que aquí puede explotar, como dice mucha gente, popularmente hablando, un titingó en cualquier momento. Porque pero esa es la sensación que se está viviendo. es la percepción que se tiene. Ok. Porque, ¿tú sabes por qué? Porque la gente ya no cree en los gobernantes. El pesimismo nos está ganando entonces. Nos está ganando La decepción y el pesimismo. Hay una decepción completamente. Y hay gente que dice, bueno, pero ¿para qué yo voy a ir a ese país? Eso es triste. Eso es triste. Yo lo he escuchado de Sí. amigo. Un amigo en Canadá me dijo, Sí. no vuelvo ni de visita. Así es. La última vez que vine, y hay un caso de esta semana, la última vez que vine fue por Punta Cana y llegar de Punta Cana a Puerto Plata, porque él vino por Punta Cana porque quería pasarse una semana allí con la familia. Lo atracaron en San Pedro de Macorís cuando entró Anda pa'l caramba. a hacer unas necesidades porque había alquilado un vehículo, entró a un food shop, se quedó un rato, parece que lo chequearon y en el camino lo atracaron. Pasó esta semana en un restaurante aquí en Santiago, el Palacio del Cerdo, en la autopista Duarte, aquí en Santiago. Dos muchachas, dos estadounidenses, pero una de origen dominicano, se pararon 1 hora y media a comer, a tomarse una cerveza, dejaron las maletas en la jipeta y le llevaron las maletas, le llevaron pasaporte, cartera, celulares, le llevaron de todo. Sócrates, ¿cómo te tocó el llegar a ser pastor? Pastor, sí, que para que sea la parte final. Ya Sí, de- la vida es un balance. Te tocó el Señor. Él tocó, el Señor. De mala manera, como él hace. A mí me tocó el Pero Señor. de mala manera que él te estremece y te pega a la pared. De buena manera. Esa mala manera sería una buena manera. Pero yo encontré en el Señor Jesucristo
lo que yo necesitaba, lo que yo quería y me empecé a apasionar de Cristo. Y le dije al Señor, yo no quiero tener dos caras, porque hay mucha gente que habla de Cristo pero no vive como Cristo. Yo quería que tú dijeras eso, porque tú me lo has dicho. No predica con el ejemplo. Y yo quería que tú lo dijeras públicamente. Hay mucha gente que tú le pediste, lo voy a decir. Sí. Le dijo Sócrates que él le pidió a Cristo que si lo había tocado, que permitiera que él lo hiciera de verdad. De verdad. Que no fuera un farsante, que no fuera un dos caras, que no le fallara, que lo ayudara a que él lo hiciera de verdad. Porque hay mucha gente que habla de Cristo, pero cuando termina de hablar de Cristo se va a beber romo. O a criticar al hermano. O a enamorar a la mujer. O a enamorar a la mujer ajena. Eso es verdad. Roberto, es poco tiempo el que tenemos aquí, pero Sócrates podría esta semana venir en la tarde, en el programa de la tarde, a comenzar un poquito más en un segmento. Mañana, porque Sócrates podría venir mañana. Sí, podríamos hacer un segmento de entrada y ahí podríamos hacer opinadores. Esas pinceladas. A ver si él tocas el corazón de Roberto Tineo, No, porque a mí ya me tocó. Él me lo dijo por teléfono, lo que pasa es que él no lo ha hecho público. Sócrates, gracias. Porque yo espero, porque cuando yo lo haga público, Sí. lo voy a hacer con el compromiso que tú lo hiciste. Amén. De no venir al programa y ponerlo en manos de Dios y cuando salga del programa y hacer vagabundería. Porque hay mucha gente que son hipócritas. Sí. Y a esa gente es hipócrita, Cristo lo llamó sepulcro blanqueados. Así mismo son. Vamos con María de los Santos y a prensa. Oíste Regresamos. a María leyendo noticias que es una estrella. Una estrella. Vamos con María Prensa. Ella es mi favorita. Pa'lante, pa'lante, pa'lante con el pueblo. Vámonos, vamos pa'lante. Pa'lante con el pueblo. La pasión, el coraje, el trabajo constante marca el camino al éxito. Cuando se juega con el corazón, cuando el orgullo por lo tuyo, ahora es orgullo de todos. Cibao FC recibe en Santiago desde Guadalajara, México, a las Chivas, en el partido de ida de la Liga de Campeones, CONCACAF 2018. La pasión crece. Cibao FC, Chivas. 22 de febrero, 9 de la noche en el estadio del Cibao FC en la Pucamaima de Santiago.